Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta capacitación sobre compensación económica con perspectiva de género, organizada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. Hoy nos acompaña la presidenta del colegio, María Fernanda Jiménez, a quien le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, tenemos el honor y el orgullo de tener nuevamente al doctor Solari. Así, yo lo voy a presentar, ya todo el mundo lo conoce. El doctor es abogado, doctor en Derecho de la UBA, profesor titular del Derecho de Familia y Sucesiones de la UBA, designado personalidad destacada de Ciencias Jurídicas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esta vez no va a hablar sobre la compensación con perspectiva de género, así que es un tema muy interesante porque obviamente ahora la justicia está cambiando con este paradigma de la mirada de género y la verdad que es importante nosotros como profesionales también empezar a capacitarnos en este área, porque si bien es un tema que está, digamos, muy en boga, somos pocos o son pocos los que, digamos, tienen esta mirada de perspectiva de género, no solo en el planteo de los reclamos, sino también desde la justicia en cuanto a las resoluciones. Así que, bienvenido, doctor. Un gusto y un placer. Y bueno, el auditorio es todo suyo. Bueno, gracias igualmente. Gracias María Fernanda Jiménez por las palabras y por la convocatoria, en este caso, para esta temática, como bien decía, de una cuestión que tiene que ver, digamos, con derecho de familia, aplicando esta mirada o esta perspectiva de género, ¿no? Agradeciendo también a todos los presentes, para que de alguna manera podamos abordar algunos aspectos que hacen a esta temática, digamos, interesante, digamos, si tenemos en cuenta que lo vamos a hacer en relación a una institución que es nueva o relativamente nueva en el derecho argentino, que es la compensación económica, y que, como todos sabemos, se incorporó con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, a través digamos, con esta perspectiva de género, fundamentalmente haciendo hincapié en estos 7 años de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en la cual se dan algunos casos jurisprudenciales en relación precisamente en aplicar a esta institución la compensación económica, esta mirada o esta particular circunstancia que hace que sea, así como en todos los temas, obviamente, una visión con perspectiva de género, en particular en las relaciones de familia y en la compensación económica, tiene un impacto desde el punto de vista práctico para los casos, digamos, del litigante y de los fallos judiciales, una relevancia que cuantitativamente es importante porque desde hace muchos años, cuando se produce la ruptura de un proyecto de vida común, ya sea lo que fue en su momento el matrimonio, y sigue siéndolo, y ahora también las uniones convivenciales como forma o modelo de familia en relación de pareja, si nosotros vamos a 70, 80 o 90 años atrás, vamos a ver que se produce el mismo efecto desde lo sociológico en cuanto a que, dada la ruptura de ese proyecto de vida común, normalmente en vida, vamos a suponer en el caso del matrimonio, que siempre ha existido, cuando se hace lugar al divorcio, y más recientemente en las uniones convivenciales, cuando se produce la ruptura de la pareja, desde el punto de vista práctico vemos que los derechos intrafamiliares por los cuales uno de sus miembros reclama a la justicia en virtud y como consecuencia de esa ruptura, como ser alimentos, el régimen de bienes, atribución de la vivienda, y en este caso en particular que nos interesa acá,
la compensación económica, no es insignificante ver que en estos 80 o 90 años, casi en su totalidad, la que solicita o la que reclama el derecho es la mujer. En virtud de este dato sociológico, parece demasiado claro y evidente que cuando se produce la ruptura de ese proyecto de vida en común, es la mujer la que queda en situación de desventaja. Y esto nos conduce a lo que todos, cuando analizan la perspectiva de género, cuando se aborda la perspectiva de género, se grafica muchas veces bajo el modelo familiar, digamos, del patriarcado, resulta claro y evidente en el sentido de que esos roles indudablemente hacen que esa extinción del vínculo, por alguna circunstancia de relación de pareja, la que tiene un impacto desde el punto de vista de sus efectos en la vida de relación hacia el futuro, en lo que tiene que ver en su situación profesional, económica, social, etc., es la mujer. Y por eso es que si nosotros analizamos alimentos entre cónyuges, atribución de la vivienda, liquidación y partición del régimen de bienes de comunidad, en el caso del matrimonio, y ahora más recientemente en esta nueva institución, la compensación económica, en estos 7 años vemos que, específicamente en relación a la compensación económica, la legitimación activa es, de los casos jurisprudenciales, casi absolutamente por parte de la mujer. Y acá indudablemente va más allá de lo teórico, sino que digo, este dato empírico hace que indudablemente ese modelo familiar conocido o difundido como el patriarcado, tiene este dato empírico que es evidente en relación a la situación práctica, ¿no? Y en ese contexto, la compensación económica va teniendo toda una tendencia hacia la posibilidad de que el juzgador tenga justamente esta mirada con perspectiva de género. Digo el juzgador porque el Código Civil y Comercial, en las relaciones de familia en particular, y en estas instituciones intrafamiliares, muchas veces se ha difundido de que ha tenido perspectiva de género. Y indudablemente, si nosotros analizamos cada una de las instituciones, y entre ellas la compensación económica, en realidad desde el punto de vista legislativo, lamentablemente no ha tenido perspectiva de género. Digo lamentablemente porque la CEDAW está hace 35 o 37 años. Es decir, ya estaba con bastante tiempo atrás en relación, o vigente, en el derecho argentino, en relación a al dictado del nuevo Código Civil y Comercial. Y uno de los postulados de la CEDAW, básicos y fundamentales, primordiales, es que los estados en el orden interno vayan, en primer lugar, adecuando las leyes en razón a esta desigualdad real. En lo que acá nos interesa, en las relaciones de familia, si nosotros analizamos instituciones como la compensación económica, cuando vemos la legitimación activa, cuando vemos la prueba, cuando vemos el contenido de la prestación, cuando vemos las eventuales medidas cautelares o precautorias respecto de la tramitación del juicio, cuando vemos el tema de la caducidad, nos encontramos que no hay ninguna perspectiva de género. Porque justamente en todos estos ítems que estoy diciendo, si nosotros aplicáramos la CEDAW, habríamos tenido ya como primer paso, importante y fundamental, la posibilidad de que la mujer no tenga que ir como tiene que ir hoy a la justicia para que un juez o una jueza, aplicando la CEDAW, tenga una perspectiva de género. Es decir, justamente salir de esa mirada de igualdad formal
digo igualdad formal, que sigue teniendo en la estructura ideológica del código, en ese sentido, porque si uno repasa todas las instituciones del matrimonio y la unión convivencial, va a ver que siempre habla del cónyuge, la cónyuge, el conviviente, la conviviente. Ahí no van a encontrar ninguna disposición, que podría haber muchas, justamente con una perspectiva de género. Y entonces, en estos 7 años, nos encontramos con un relativo activismo judicial, si se puede llamar así, en la cual cada vez más, y bienvenido sea, se van dictando fallos en estas cuestiones con perspectiva de género. Pero justamente si nosotros analizamos esos fallos, todos esos jueces o esas juezas, para tener esa aplicación y esos fallos que trascienden los portales jurídicos o desde el punto de vista público, fíjense que la norma de referencia es la CEDAW, la Convención Internacional. No es una norma del código, justamente sale del código. Es decir, tengo que encontrar un juez o una jueza para que salga de la estructura del código, del título, concretamente la compensación económica, o para que en la compensación económica yo tenga esta mirada o perspectiva de género. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista judicial, que hoy se hace mucho hincapié, desde el punto de vista de las sentencias o la justicia con perspectiva de género, claramente es importante y es trascendente, pero previamente debe haber una mirada desde lo legislativo, porque ir a la justicia significa costo y tiempo, y eso también no es una circunstancia intrascendente respecto del acceso a la justicia, en muchas circunstancias respecto de esta desigualdad real. Por lo tanto, nosotros analizamos los casos judiciales que han llegado a tener un resultado positivo, una sentencia favorable, aplicándosele la CEDAW. Pero en todos esos otros casos que han quedado en el camino o que no se le ha aplicado, justamente porque la ley no le da ese derecho en el sentido, digamos, sin tener que hacer el reclamo judicial, hace que los casos sigan siendo excepcionales en este sentido. Y uno de los aspectos que va a quedar muy claro en lo que estamos diciendo de compensación económica, objetivamente, en estos 7 años de aplicación del código en vigencia de la compensación económica, el problema jurisprudencial en los juicios de compensación económica es el problema de la caducidad. Y la caducidad en la compensación económica nos refleja claramente, por lo que vamos a decir, la no mirada con perspectiva de género. Porque fíjense que en la compensación económica, que en el derecho argentino está previsto para el caso del divorcio, en el matrimonio y la nulidad, pero sacamos la nulidad porque son casos muy excepcionales, digo, en el caso del matrimonio, donde se plantea normalmente es con el divorcio, y en el caso de la unión convivencial, habiendo habido una ruptura en vida o por muerte de uno de los convivientes. Es decir, la compensación económica se aplica tanto en el derecho argentino para la institución matrimonial como para la institución de la unión convivencial. Bueno, pero en ambos, la ley contiene una norma que refiere a la caducidad del derecho en este caso, estableciendo de que lo debe pedir dentro de los 6 meses. Es decir, establece un plazo de caducidad de 6 meses, tanto para el matrimonio como para la unión convivencial. En el caso del matrimonio y para el divorcio, en este caso, en relación a la hipótesis de la compensación económica en el divorcio, en el artículo 443, en el último párrafo, en el artículo 442, perdón, en el último párrafo dice: la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Y en su equivalente en la unión convivencial, el 525,
en el último párrafo dice: la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumerada en el artículo 523. Es decir, tanto en uno como en otro caso establece un plazo de caducidad de 6 meses. Bueno, en ese contexto, en la aplicación de los precedentes jurisprudenciales, la gran problemática de los juicios de compensación económica es que fundamentalmente en las uniones convivenciales, en los casos judicializados, en su gran mayoría se le aplicó la caducidad. Y también en el caso del matrimonio, pero más excepcionalmente. Digo, la gran problemática está centralizada respecto de que la conviviente, al reclamar una compensación económica, por alguna circunstancia, plantea la acción luego de estos 6 meses y por lo tanto caducó su derecho. Bueno, en ese contexto, este plazo de caducidad es muy importante porque al establecer 6 meses, como vemos, y lo ratifica la práctica judicial, por distintas circunstancias, motivaciones, razones, etc., cuando se reclama la compensación económica es con posterioridad a estos 6 meses, ¿no es cierto?, de cesada la unión. Con lo cual el demandado alega, en este caso, la caducidad. En la unión convivencial es muy notorio y hay una diferencia fundamental con el matrimonio, porque si bien en los dos casos el plazo de caducidad es de 6 meses, en el caso del divorcio, esos 6 meses empiezan a contar a partir, dice la ley, del dictado de la sentencia de divorcio. Que además en ese contexto la jurisprudencia, digamos, originariamente interpretaba literalmente lo que dice el artículo, dice del dictado de la sentencia, pero luego la jurisprudencia ya más mayoritaria en la actualidad entiende que a partir de que la sentencia de divorcio queda firme. A partir de ahí empezar a contar el plazo. Esta diferencia de tiempo es importante porque, como vemos, esos 6 meses son muy escasos o muy breves, y dentro de esos 6 meses es cuando hay que entablar, propiamente dicho, el juicio de compensación económica. Pero en el caso del matrimonio, conforme a esto, y como vemos, ese plazo de caducidad empieza a correr con la sentencia de divorcio, con lo cual no corre el plazo en el matrimonio cuando los cónyuges se han separado de hecho, ni cuando estaba en trámite el divorcio. Normalmente, antes del divorcio, respecto a los cónyuges, preexiste una separación de hecho y obviamente un proceso de divorcio. Y entonces, al comenzar a correr el plazo a partir de la sentencia de divorcio, o que la sentencia de divorcio queda firme, como el juicio de divorcio en el derecho argentino es judicial, las partes van con sus respectivos abogados. Y en ese contexto, entonces, en el matrimonio, cuando empieza a correr el plazo, las partes están asesoradas, porque están o han estado en un proceso de divorcio con sus respectivos letrados, y entonces razonablemente es deducible de que cuando yo voy a hacer el divorcio, en el caso de la mujer, que es la que reclama la compensación económica en las situaciones prácticas, bueno, el abogado o la abogada le dirá, bueno, entre las cuestiones que se pueden reclamar después del divorcio es una eventual compensación económica. De manera tal que cuando empieza a correr el plazo, en la sentencia de divorcio ya sabe acerca de esta posibilidad de este reclamo. Y entonces, en el caso del matrimonio, normalmente ese plazo de caducidad, aún siendo breve, está dentro de los parámetros desde el punto de vista práctico, en la cual el cónyuge entabla la acción de compensación económica dentro del plazo, y entonces la problemática de la caducidad en aplicación del matrimonio no resulta ser tan relevante cuantitativamente como en el caso de la unión convivencial. ¿Por qué en el caso de la unión convivencial?
porque en la unión convivencial el plazo comienza a correr a partir del cese de hecho de la unión. Acá no hay juicio, obviamente, en la unión convivencial el cese de hecho es extrajudicial. En el mejor de los casos, si la unión convivencial está registrada, el cese será con digamos, el cese de la extinción de la registración en este caso. Pero en la gran mayoría, hasta acá en la Argentina y en los casos que se han planteado, compensación económica desde el punto de vista práctico, se trataba de uniones convivenciales que no estaban registradas, es decir, convivientes, y entonces en ese contexto el plazo comienza a correr a partir del cese de hecho de esa unión. Y entonces, frente a esa circunstancia, en la gran mayoría de los casos en los cuales la conviviente, cesada la unión convivencial, plantea la acción de compensación económica, es después de los 6 meses. ¿Por qué después de los 6 meses? Y porque la realidad sociológica indica de que cuando se produce la ruptura de una unión en relación de pareja, digamos, no es que una persona se separa hoy y mañana va un abogado y regulariza su situación. Es decir, hay todo un proceso que tiene que ver con, en primer lugar, con una situación de asunción, si esa separación es definitiva, porque muchas veces las separaciones comienzan a ser provisorias y en algún momento es definitiva. Es decir, no hay un momento exacto en el cual uno pueda saber si es definitivo o no definitivo. Y aún siendo así, hay un proceso de reacomodamiento desde el punto de vista de la persona y en este caso de la mujer en estas circunstancias, en las cuales, más si tiene hijos, y muchas veces tiene que incluso hacer, como se ha hecho, juicio de alimento respecto de los hijos, y después de un tiempo, superada ya esta circunstancia de la ruptura, pretende entablar una acción de compensación económica. Y es acá donde normal y habitualmente llega tarde. Es decir, se plantea fuera del plazo legal. Y obviamente el demandado trae a colación esto de la caducidad. En su gran mayoría, la jurisprudencia aplica el plazo de caducidad. Es decir, si nosotros vemos los casos jurisprudenciales, 7 años de vigencia, de compensación económica, vamos a ver que hay mucho más casos de cónyuges que han obtenido compensación económica que de convivientes. Y el problema o la problemática está justamente en el plazo de caducidad. No porque los convivientes no reclaman o la conviviente no reclama, sino porque en su gran mayoría la conviviente se encuentra con este obstáculo del plazo de caducidad. Y esto nos conduce justamente a analizar esto que decía al comienzo. Si nosotros hubiéramos tenido legislativamente hablando, justamente en esta circunstancia real, concreta, que uno puede advertir de perspectiva de género, uno podría decir, bueno, indudablemente este plazo de 6 meses no podría ser planteado en esta circunstancia porque hay muchas razones y fundamentos por las cuales la mujer, y sobre todo si ha desarrollado, como implica la compensación económica, una tarea dentro del hogar, la crianza de los hijos, digamos, ese acceso a la justicia no es insignificante porque tiene toda una serie de obstáculos reales con la cual se encuentra, digo, y que esto está legitimado en el sentido práctico, digo, porque esto no es una cuestión teórica, sino que es el reflejo de ver la jurisprudencia. Y entonces, por diversas razones, ese planteo formalmente, porque es un juicio, formalmente, tiene que ir a un abogado, tiene que asesorarse, el abogado le dice, sí, podemos hacer una compensación económica, bueno, vamos a hacer una compensación económica, el abogado tiene que hacer una demanda, etcétera, etcétera, de todo eso dentro del plazo de 6 meses. La realidad práctica lo que demuestra es que, por eso decía, en innumerables circunstancias, es después de los 6 meses, por distintas razones o fundamentos. Pero hay una que es muy llamativo y que ha dado lugar en algunos casos o precedentes jurisprudenciales, fundamentalmente a la aplicación de perspectiva de género,
Hay una de las cuestiones que se plantea muy habitualmente, es decir, no es que son casos excepcionales, sino casos muy habituales, en este caso entre conviventes, que es cuando el cese de la unión convivencial, además de estas razones generales, en la cual hay distintos motivos y razones por las cuales la mujer no puede, en ese acceso a la justicia, plantear dentro de los 6 meses, por muchas cuestiones, hasta a veces de vivienda, de supervivencia en el sentido de alimento, frente a esa ruptura, que no pasa a lo mejor alimento el ex conviviente a los hijos, etc. Y entonces toda esa necesidad de solucionar esas cuestiones hace que cuando plantee la compensación económica esté fuera del plazo de los 6 meses. Digo, más allá de todas ese cúmulo de circunstancias y razones, que ya sería suficiente o bastante, hay una en particular que es en el caso de violencia de género, es decir, cuando la unión convivencial ha cesado por exclusión de hogar por violencia de género, es decir, 2 personas conviviendo en relación de pareja y esa convivencia cesó porque la mujer fue a la justicia y planteó una medida cautelar en relación a exclusión de hogar. En esa circunstancia, desde el punto de vista formal y legal, fíjense que dice, el plazo comienza a correr a partir del cese de hecho, sin distinguir ninguna circunstancia. Y entonces la problemática acá es mayor porque todas esas personas que habiendo cesado convivientes, la convivencia por violencia de género en particular, en la mayoría de los casos, más todavía cuantitativamente que los casos comunes, lo pierde porque lo plantea con bastante tiempo mayor a los 6 meses. Obviamente, porque la víctima se encuentra en una circunstancia donde, habiendo tenido que recurrir a la justicia para la exclusión del hogar del agresor, imagínense que lo último que va a pensar es que un juicio de compensación económica. Primero tiene que resguardar su integridad física, psíquica, y en particular no quiere tener ningún contacto justamente con el agresor, y después en el tiempo, cuando se acomoda esta circunstancia o cuando supera, entre comillas, porque esto no quiere decir que supere un día para otro, pero de alguna manera cuando puede salir de esto y va a un abogado y entonces el abogado le dice, bueno, puede pedir una compensación económica, claramente está fuera del plazo legal. Bueno, en esos casos, la justicia, claro, el abogado va a la justicia y dice, bueno, en realidad estamos fuera del plazo legal, pero fue por violencia de género, por exclusión. Y en esta circunstancia la víctima no podía al otro día salir a plantear una compensación económica. Fíjense que en la mayoría de los casos se ha aplicado el artículo 525, argumentando los fundamentos del código. En la parte del, como ustedes saben, el anteproyecto tenía los fundamentos de distintas normas o artículos, etc. Y en los fundamentos, justamente dice que el plazo comienza a correr desde el cese. Y aparte es caducidad, no es prescripción, porque en la caducidad no se suspende ni interrumpe, como podría ser en la prescripción. Entonces el plazo de caducidad es, no hay interrupciones, no hay suspensiones, y en ese caso dice, en todas las circunstancias el plazo comienza a correr a partir del cese, cualquiera fueran las razones, y entonces acá digo, punto. Digo, pero ¿y dónde está la perspectiva de género? Si en esta circunstancia particular, sociológicamente muy común, digo, pues no son circunstancias excepcionales. Si acá el legislador no vio perspectiva de género o exclusión de hogar, en este caso no corre el plazo, que sería lo razonable si yo como legislador hubiera tenido perspectiva de género. Claramente esto nos demuestra
digamos, de que ninguna perspectiva de género hubo, porque digo, no solamente por los 6 meses, que ya sería no tener en absoluto perspectiva de género, estableciendo un plazo temporal muy breve, sino que además si le sumamos a esto las circunstancias de la violencia, ahí ya resulta mucho más evidente que el legislador por lo menos, en este caso tuvo que decir, haber dicho, no, esa exclusión, que en realidad es el ejercicio legítimo, un derecho de la víctima, porque en realidad, justamente para proteger su integridad física y psíquica, no puede significar a la vez el comienzo de la pérdida de un derecho. Ahora, la ley dice lo que dice el 525. Y esta circunstancia traigo a colación, es un mes y medio, se dio un primer precedente en la Suprema Corte de Buenos Aires, y tratando o refiriendo el caso de la provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte de Buenos Aires, el mes pasado, de 2 meses, tiene un precedente de compensación económica aplicando perspectiva de género. Precedente que en este caso era un fallo o una causa, mejor dicho, del Departamento Judicial de Junín. Y este caso, digo, de Junín, que voy a decir, se da en todos los departamentos judiciales. Digo, esto no es un caso, dice, bueno, acá hay un caso raro que se dio una vez, no. Digo, este caso porque llegó a la Suprema Corte de Buenos Aires, pero en la mayoría de estos casos que voy a decir, que son así, queda firme en Cámara. Por eso traigo a colación esto del fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires. Este fallo del mes pasado, en la ley, en el diario La Ley, salió el fallo con un comentario mío de este precedente de la Suprema Corte de Buenos Aires, que es un caso de Junín, del Departamento Judicial de Junín. Fíjense que en primera instancia, la circunstancia común, habitual, 2 personas convivían en relación de pareja, habían tenido un hijo de esa unión. Bueno, cesa la unión convivencial, prepandemia, van a una mediación y la mujer, el único derecho que tiene la conviviente, además, que otra cosa, en el sentido de que los convivientes tienen mucho menos derecho de lo que la gente imagina, pero digo, tiene la compensación económica, que es uno de los pocos derechos que tiene el conviviente. Entonces, en la mediación lo que pide es una compensación económica en razón de estos roles que se han desarrollado o desempeñado durante la unión, que el hombre en este caso como proveedor económico, en su profesión, arte, industria, etcétera, y la conviviente en las tareas del hogar, la crianza de los hijos, etcétera. Entonces solicita la compensación económica. Compensación económica que está fundada en la unión convivencial, o como consecuencia de la unión convivencial. Y entonces él le niega la unión convivencial en la mediación. Es decir, le dice, no, nosotros no vivimos en unión convivencial. Incluso dice, tuvimos o tenemos un hijo en común, pero teníamos relaciones a veces, convivíamos un tiempito, etc., pero negó la unión convivencial, razón por la cual no reconoció la posibilidad de una compensación económica. Como circunstancia de esta negativa de haber vivido en unión convivencial, la mujer tuvo que iniciar una acción judicial para probar la unión convivencial. Entonces, después de casi un año, prueba la unión convivencial. Todo esto en la justicia. Prueban la unión convivencial porque sobre esta base ya podía eventualmente pedir la compensación económica. Y la sentencia prueba y hace lugar o se prueba la unión convivencial que convivió durante 8 años. Fíjense el dato como primer elemento del que estamos hablando. Ella probó que vivieron en unión convivencial 8 años. Es decir, él le negaba que vivieron en unión convivencial. Miren ya la conducta procesal del hombre en esta condición o en esta situación. Ella fue una mediación, miren el tiempo y el costo, fue una mediación,
No, dice, no vivimos en unión convivencial. Fue a la justicia, probó, y parece que se olvidó que vivieron 8 años, 8, porque uno dice, bueno, el mínimo de la unión convivencial son 2 años. Vamos a suponer que yo viví 2 años y 2 meses. Bueno, yo puedo decir, no, eran menos de 2 años. La verdad que no me acuerdo si era 1 año y medio, hasta ahí sería hasta razonable. Pero eran 8 años. Muy bien. Prueba de los 8 años. Entonces, inmediatamente, después de esa sentencia, plantea la compensación económica, que era el objeto de la litis, de lo cual ella quería reclamar puntualmente. En primera instancia, en el juzgado 1 de Junín, de familia en este caso, obviamente, en el fuero de familia. Y entonces el demandado dice, se presenta ya en el juicio de compensación económica y dice, no, el artículo 525, el último párrafo, dice que la caducidad dentro de los 6 meses de finalizada la unión. Y nosotros cesamos la unión convivencial ya hace más de 2 años. Y ella le dice, sí, claro. Dice, pero nosotros fuimos a una mediación y vos me negabas la unión convivencial, yo tuve que ir a la justicia para aprobar la unión convivencial. Y dice, no, dice, pero la ley dice 6 meses. El juzgado de primera instancia de alguna manera le dio la legitimación activa sin decir nada, pero entonces el demandado apela y va a la Cámara Civil y Comercial de Junín. Él había planteado la caducidad. Y entonces la Cámara, fundado en el artículo 525, dice, no, el Código Civil y Comercial, nuevo, constitucionalizado, convencionalizado, dice que en los fundamentos, dice, no hay ninguna circunstancia por la cual se pueda interrumpir o suspender. Y entonces tuvo que haber entablado dentro de los 6 meses. Y le dice la Cámara, así como planteó el juicio de alimento, porque yo tenía un hijo en común y al poco tiempo ya planteó una demanda de alimento al conviviente por el hijo. Dice, así como te planteó la Cámara, fíjense, por eso traigo a colación todos estos argumentos y estos pasos. La Cámara le dice, no, el código dice, no hay ninguna razón por la cual usted tuvo que haber tardado más de 6 meses para plantear la acción. Y además, dice, como planteó un juicio de alimento, así como planteó un juicio de alimento, pudo haber planteado la compensación económica. Miren la perspectiva de género del código y en este caso del fallo. Y entonces la Cámara revoca esa legitimación activa de primera instancia y aplicando el 525 y los fundamentos del código, le niega la legitimación activa por haber caducado el derecho. Bueno, este caso, que hay muchos de estos así, tuvo, entre comillas, la suerte que llegó a la Suprema Corte, es decir, el abogado o la abogada recurrió en este caso a la Suprema Corte de Buenos Aires y en razón de esta circunstancia y alegando todo esto que decíamos, la Suprema Corte de Buenos Aires revoca el fallo de Cámara con perspectiva de género, aplicando todas las normas de la CEDAW y diciendo, no, es cierto que el código dice esto y los fundamentos dice esto, como dice la Cámara, pero, dice, con una mirada con perspectiva de género, y acá viene lo que decía antes, esto está bárbaro, digo, pero fíjense el obstáculo legislativo previo. ¿Por qué digo el obstáculo legislativo previo? Porque tuvo la suerte esta mujer de que la Suprema Corte de Buenos Aires le aplicó en este caso perspectiva de género, una norma de la CEDAW y no el 525 que había hecho lugar o aplicado en este caso la Cámara, ¿no es cierto? Muy bien, entonces le dio la legitimación activa, revocando en esas condiciones. Perfecto. Perfecto. Esto estamos hablando de marzo, abril de este año, ahora, recientemente. Bueno, tenemos entonces la legitimación activa en estas circunstancias. Muy bien. Estamos hablando de un caso extraordinario de esta mujer que obtuvo sentencia favorable. O sea, en el mejor de estos casos.
¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó desde que ella inició la primera acción judicial, de la mediación original, hasta que la sentencia de la Suprema Corte de Buenos Aires queda firme? En este caso fue dictada y fue inscrita, o registrada, mejor dicho. Pasaron 4 años y 7 meses. 4 años. Trasládense usted en el tiempo mentalmente, prepandemia, 2 años antes, pandemia, 2 años, y este año en abril, recién, porque con el fallo de la Suprema Corte, aplicándole perspectiva de género, recién empieza el juicio de compensación económica. Es decir, ¿qué es lo que dijo la Suprema Corte de Buenos Aires? La conviviente tiene en estas circunstancias legitimación activa. Y ahora empieza el juicio. Recién empieza el juicio. Después de 5 años de haber tramitado juicio y haber probado la unión convivencial y haber salido del 525, porque el obstáculo de ella era el 525, era el Código Civil y Comercial. Ella tardó 5 años y por suerte encontró un fallo de la Suprema Corte que después de 5 años dijo, no vamos a aplicar un artículo del código, ¿no? ¿De qué código? Del Código de Vélez, no, del Código del 2015. O sea, esta mujer, a ver si se entiende, recién ahora empieza el juicio. Entonces, la pregunta es si ese demandado que hace 5 años le negó que habían vivido en pareja, se olvidó que vivió 8 años con esta mujer, ¿ustedes creen que hoy que empieza el juicio ya se insolventó? Entonces, planteo este caso porque es una fotografía de la realidad del derecho argentino, no del discurso, porque bueno, ustedes muchos habrán escuchado todo el código, hay un discurso, extraordinario el discurso, porque digo, todos estamos de acuerdo, ¿quién no está de acuerdo con la constitucionalización del derecho privado, convencionalidad del derecho privado, diversidad de modelos familiares, ampliación de derechos? A ver, ¿dónde está? Yo le traigo a esta conviviente y le digo, ¿a usted le parece que el derecho argentino tiene perspectiva de género? No, ni me hable. Yo tuve que estar 5 años, tiempo, costo, para que me apliquen una norma de la CEDAW de hace 35 años, cuando que hoy ya el legislador tiene que tener el reconocimiento, estoy hablando de esta situación concreta, evidente, clara, y sin embargo yo tengo que ir a la justicia para encontrar, hoy en el 2022, para encontrar en esta situación básica, elemental, para encontrar una perspectiva de género que me aplique en la CEDAW. Entonces digo, bueno, pero en 35 años, ¿cuánto avanzamos? Y el discurso avanzó. Porque estamos hablando de un caso, por eso digo real, ahora en concreto. Y este precedente Doctor, de la Suprema Corte, sí. Lo interrumpo, Sí, porque acá en el chat me están sí, preguntando cuál es el fallo de la Suprema Corte sí. a la que está haciendo referencia. Si querés, yo te puedo enviar el fallo para que vos les envíes a ellos. Perfecto, Incluso el comentario de la ley, en el diario La Ley que salió. Mío. muy bien. Sí. Fíjense que en ese caso, cuando hablamos de acceso a la justicia, medidas cautelares, no hay en el sentido de compensación económica, ¿no? La conducta procesal del demandado, para postergar todo esto, etcétera, y en el juicio que va a ser de primera instancia, él va a apelar. ¿Cómo termina esto? Y ella va a recibir lo que le da a él. Porque el abogado le va a decir, bueno, nosotros tenemos 100 pesos para compensación económica. Bueno, al comienzo le va a decir, yo te doy 80. No, 80 es poco. Entre un año y medio, dentro de 2 años, a los 3 años va a ir a cámara. ¿Saben lo que va a decir después de 8 años? Ya lleva 5 años ya. A los 8 años le va a decir, dame lo que tenga, salgamos de esto. Dice, porque para mí esto es un problema. Y estamos hablando de una mujer que tuvo la suerte que le aplicaron perspectiva de género. O sea, ese es el diagnóstico de lo que nosotros debemos
tomar en cuenta porque, de esos casos reales, porque si no nos vamos a quedar en un discurso que no coincide con la realidad. Digo, para que se dimensione esto, el 525 que es inconstitucional e inconvencional, de donde se lo vea con perspectiva de género, claro, sacando este fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires, que no declaró la inconstitucionalidad, que tuvo que haberlo hecho, pero bueno, el camino es el mismo porque aplicando perspectiva de género le dio la legitimación activa. En la Argentina hay un solo caso, en el 525, que se declaró la inconstitucionalidad, en este caso de la conviviente, además por violencia de género, que es un fallo de Comodoro Rivadavia de Chubut, en plena pandemia, en agosto del 2020, que declaró la inconstitucionalidad porque en estas condiciones la conviviente había excluido del hogar a su pareja y planteó la compensación económica después de casi un año, y entonces el agresor le dijo, no, ahora vamos a reclamar esto hace un año, pasó el tiempo. En cámara, por suerte, en la cámara, digo, de Chubut, declara la inconstitucionalidad del 525 por ir en contra de la CEDAW, por ir en contra de justamente de una circunstancia de desigualdad con el matrimonio, porque en el matrimonio el plazo comienza a correr a partir de la sentencia de divorcio, y entonces en la unión convivencial a partir del cese. Ahí tenemos un caso donde parece que hay una igualdad formal, pues hay una igualdad formal, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre matrimonio y la unión convivencial? Los dos son 6 meses de caducidad, ahí hay una igualdad formal, pero hay una desigualdad real, porque si yo soy cónyuge, estoy separado de hecho 3 años, y después inició el divorcio, ese plazo recién me empieza a correr con la sentencia de divorcio. Y ahí está la desigualdad real. Claro, pero ¿cuántos casos hay? Me pregunta, ¿cuántos casos hay de esto en la Argentina? Uno, aplicando perspectiva de género que declara la inconstitucionalidad. Y entonces digo, estamos mal. Porque yo a veces escucho desde el discurso, digamos, en todas estas normas, cuando dice, bueno, ahora hay perspectiva de género, es una cosa. Claro, si tendríamos todos los días fallos de esto, yo diría, bueno, sí, estamos bien, porque a lo mejor por esta vía indirecta, la justicia, aunque yo tenga que ir a perder el costo, tiempo, etcétera, obtengo una sentencia favorable. Pero yo me encuentro con que en la mayoría de los casos me aplica la justicia el 525 del código. Es decir, me dice, pasó el tiempo. Lamentablemente fue fuera de lo... Entonces, si yo digo que el código en esta norma tiene perspectiva de género, es un discurso que los operadores jurídicos vamos a tener un problema porque no vamos a registrar la realidad. Y cuando digo no registrar la realidad, no es algo que, sin perjuicio que lo venimos diciendo hace tiempo, antes del código, que justamente no tenía esta perspectiva de género, ¿no? Digo, hoy avalan los casos judiciales. O sea, hoy estoy poniendo como ejemplo ya precedentes jurisprudenciales, porque uno puede decir, no, pero esto es una cosa teórica que se está ocurriendo a usted. Pero la realidad es otra de los casos. No, los casos son estos que estamos diciendo. Entonces, digamos, el operador jurídico me parece que tiene que tomar conciencia o cambiar el discurso, si está de acuerdo con esto, o cambiar las normas. Porque desde esta perspectiva, digamos, vamos a encontrar 1, 2, 3 casos, 4 casos, 5 casos con perspectiva de género. Y eso no es la regla general, justamente. Lo que me está avalando ahí es que hay notoriamente una circunstancia legislativa hoy todavía, en el orden interno, que no está adecuado a esos parámetros de la desigualdad real. Y la desigualdad real implica que la norma me dé ya ese derecho sin tener que yo ir a discutir a la justicia como me tengo que ir a discutir. En la provincia de Buenos Aires, en el caso del conurbano bonaerense, en el caso de Loma de Zamora, por poner ejemplo, La Matanza,
Quilmes, si uno ve los casos de compensación económica de violencia de género, caducó todo. Esa es la realidad. ¿Y qué me aplicó el juez? El código. Entonces ustedes se dan cuenta de dónde estamos o dónde está el problema. Porque todos estos casos, o estos pocos casos que estoy haciendo hincapié, Suprema Corte de Buenos Aires, por distintos caminos, y el de Chubut, salieron del código. ¿Y cuántos otros casos más hay? No, ya no hay otros casos. Ah, bueno, pero entonces estamos en un problema. Estamos en un problema si no que no existe la problemática, y está claro que existe la problemática y todos saben que existe la problemática. Lo que a mí me parece que acá hay un discurso instalado que se ha avanzado mucho del código con la perspectiva de género. Yo el otro día leí un artículo, el código, la parte de familia con perspectiva de género. Y leí el artículo, pero digo, voy a ver dónde está ese artículo que se me perdió. En ese artículo que dice el nuevo código en la parte de familia con perspectiva de género, todas las normas que necesitaba de perspectiva de género eran la CEDAW. Pero mirá que la CEDAW está hace 37 años. No la hizo el Código Civil y Comercial. Y digo, ¿dónde está el Código Civil y Comercial con perspectiva de género acá? No, me tengo que ir a la CEDAW. Pero entonces quiere decir que no está adecuado a esa normativa interna y yo me tengo que ir a la justicia a discutir para encontrar que un juez o una jueza me eventualmente, aplicándome estas normas, ya sea declarando la inconstitucionalidad o por aplicación de los artículos 1 y 2 del código, salir del código y hacer una lectura integral del ordenamiento jurídico para aplicar una norma de la CEDAW. En concreto, por eso el conviviente, hasta acá en la Argentina, lo pierde en la mayoría de los casos por el 525. Incluso hasta en pandemia. Hay precedente en Capital. En pandemia hay un caso confirmado por una de las salas, IOJ creo que es. Fíjense, se separaron los convivientes en el noviembre del 2019, perdón, prepandemia, noviembre. En diciembre, o sea, antes, fin de año, todavía prepandemia, fueron a mediación. Casos similares a estos de Junín, entonces ella le reclama una compensación económica. Él le niega. Diciembre, que fue la mediación. Bueno, viene enero, vacaciones, ferias. Febrero, empieza la gente a volver de la vacación. En marzo, cuando empieza el 19 de marzo, se da el primer decreto de aislamiento respecto de la pandemia. Ella inicia la acción judicial y fíjense que de marzo a agosto, septiembre, había noticia en los primeros meses. En ese contexto que estoy hablando, 2020, la mujer inició la acción de compensación judicial, de compensación económica, perdón, en septiembre. Es decir, prácticamente aún todavía en un periodo o en una etapa rigurosa de aislamiento, ¿no es cierto? Pero inicia que se va a los 10 meses. Bueno, entonces en primera instancia dice, bueno, teniendo en cuenta las circunstancias vividas, sociales, etcétera, todos conocemos, acá la pandemia, dice, admítese la legitimación activa. Entonces el demandado dice, no, se pasaron 10 meses. Dice el 525, dice 6 meses. Pero ella le dice, pero ve que hubo una pandemia y había un aislamiento y los tribunales en algunos casos estaban cerrados al principio, después en forma virtual, etcétera, lo que todos conocemos. Bueno, no, el tema de él apela, va a Cámara. Y en Cámara dice, sí, todos sabemos los efectos y las consecuencias derivadas de la pandemia. Dice, pero el Código Civil y Comercial, en su fundamento, dice que no hay ninguna razón o circunstancia por la cual interrumpe o suspende. Es más, le dice el fallo de Cámara, la justicia funcionaba en forma virtual. Entonces usted tuvo que ir a buscar un abogado en forma virtual. Pero yo tenía hijos también. Tengo un problema porque imagínense que
con la pandemia yo no está pensando en ese primer periodo, vuelvo a repetir, que lo hemos vivido todo y sabemos lo que ha sido. Yo no puedo estar pensando en un juicio de compensación económica a mi conviviente. Dice, bueno, caducó el derecho. Se terminó. Es decir, que ni la pandemia hizo que haya tenido una circunstancia de justificación, en este caso, respecto de esta conviviente, que inició a los 10 meses, porque no es que inició 5 años después, porque uno dice, bueno, acá pasaron 5 años, o 3 años, o pasó 3 años de pandemia, bueno. No, pasó a veces, y en ese primer periodo que fue riguroso, prácticamente lo inició inmediatamente. Digo, y traigo a colación eso porque digo, este es el régimen del derecho argentino emergente del 525. Entonces, si nosotros como operadores jurídicos replicamos esa idea de que este código en las relaciones de familia ha sido un gran avance, no estamos registrando la realidad. Y estamos elaborando o sustentando un discurso paralelo a esa realidad. Y que es lo que me parece que pasa o está pasando en todas estas temáticas y en esta problemática, porque, digamos, lo primero que uno tiene que razonar en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer un diagnóstico real. Dice, realmente nosotros, si estamos de acuerdo con perspectiva de género, porque uno dice, no, yo esto es perspectiva de género. Si estamos de acuerdo con perspectiva de género, lo que tenemos que decir es que tenemos que revisar todo este ordenamiento jurídico interno, porque lejos de haber sido un avance, es un obstáculo. ¿Por qué es un obstáculo? Porque justamente es lo que me aplica el código. Y en los casos excepcionalísimos que ha tenido aplicación, he encontrado para que me aplique una norma de la CEDAW. Por eso digo, el caso de la caducidad en la compensación económica es un claro reflejo de la no perspectiva de género, porque entonces, si no, cada uno va a decir lo que quiere, va a creer lo que quiere, digo, pero vamos a un dato sociológico jurisprudencial, no una interpretación o una cuestión doctrinaria, no. Entonces uno puede decir, acá tenemos un problema, porque digo, vamos al caso de violencia de género en estas circunstancias. ¿Cómo puede correr el plazo para el legislador? No pensó ni en esto. Y tan es así esto de perspectiva de género, que fíjense que recién aparece una perspectiva de género en las relaciones de familia con la primera reforma del Código Civil y Comercial, que fue en el 2017, como todos sabemos. El código del 2015, bueno, el año pasado, durante el año pasado, con la ley de alquiler, etcétera, se cambió. Hubieron 2 o 3 reformas que modificaron el texto del código. La primera reforma, que fue en el 2017, que fue justamente las relaciones de familia, que y en particular en los casos de suspensión y privación de la responsabilidad parental, recién en el 2017, con esa se incluye los casos de privación o suspensión con perspectiva de género del femicidio. En la primera reforma en el 2017. Y digo, pero ¿cómo? ¿No lo vio el femicidio en el 2015? No, ese es un discurso. Digo eso porque esa reforma que modificó el artículo 700, que agregó el 700 bis y el 702 en la parte de suspensión y privación de la, lamentablemente en el caso de esto que estoy diciendo del femicidio, eran proyectos legislativos que ya estaban desde el 2009 para traer a colación una perspectiva de género en las relaciones de familia, proyectos legislativos en los cuales se pretendía introducir aspectos que tenían impacto fundamentalmente en esta cuestión que estamos hablando, con perspectiva de género, en la privación y suspensión de la responsabilidad parental. Bueno, en el 2015 yo veo los casos de suspensión y privación de la responsabilidad parental. Hay una hipótesis de... No. Recién en el 2017, con esos 2 artículos que se reformó esa ley, creo que es la 27.636, no recuerdo,
que reformó estos dos artículos, que agregó el 700 bis y el único caso que yo puedo decir en las relaciones de familia, hay acá perspectiva de género, no en el discurso, en la hipótesis concreta. Porque digo, si yo no veo perspectiva de género en alimentos, en la legitimación activa, en la prueba, en las medidas cautelares, en la forma de pago, si no veo perspectiva de género en la atribución de la vivienda, ya sea de cónyuge o conviviente, ¿a dónde hay una perspectiva? Lean los artículos de atribución de la vivienda, a ver dónde encuentran una perspectiva de género. De los artículos de compensación económica, a ver a dónde está en la prueba una perspectiva de género. Ni hablar, esto decía, de la caducidad, que es el mayor problema en estas condiciones, en esta situación, o en la forma de pago. Eso hace que la persona tenga que ir a discutir para ver si judicialmente obtiene una sentencia favorable. Pero eso lo podía hacer hace 30 años, porque ya estaba la CEDAW. Entonces yo en el viejo código también podía hacer esto. Y entonces digo, bueno, pero ¿en qué cambiamos? Justamente, y vuelvo a uno de los postulados fundamentales de la CEDAW, es que los estados primero, además de los jueces, que bienvenido sea, y por eso digo, y esto es a favor de toda esta sentencia, digo, pero ojo, estas sentencias las sentencias debieran ser excepcionales porque la persona, el ciudadano, la mujer en este caso, tiene que acceder a la justicia, tiene que tener tiempo, costo, etcétera, etcétera. Lo que primero hay que avanzar, fundamentalmente, es modificar las normas para establecer esa desigualdad real, de manera tal que yo no me tenga que ir a discutir hoy a la justicia que me aplique en la CEDAW para casos básicos y elementales. Eso ya me tiene que reconocer el derecho interno. Porque digo, bueno, vamos a suponer que la CEDAW se aprobó hace 2 años. Bueno, esto ha sido en pandemia, entonces ahora recién las leyes tienen que poner a activar. Pero estamos hablando de una convención de hace 35 años. Y estamos hablando que en el medio, hace poco, hay un Código Civil y Comercial nuevo, que se reformó todo el derecho de familia. Y entonces acá yo tengo que encontrar cada 2 artículos una perspectiva de género. Y entonces, en ese contexto, lo primero que tengo que hacer como diagnóstico es decir, mira, estamos con la CEDAW de 0. Porque hoy tenemos que aplicar y no bajamos todavía a las normas internas toda esta razón por la cual hay todo un sistema de judicialización, y por eso hoy en la Argentina es muy importante que los jueces tengan perspectiva de género. Pero para que los jueces tengan perspectiva de género tienen que hacer un diagnóstico de decir, mirá que este código fue para atrás, porque si yo me posesiono en las normas del código, voy a estar en un problema. Y esto me avala el mayor número de sentencias judiciales que aplica el 525. Porque el 525, ¿qué dice? 6 meses de caducidad, y eso dice la mayoría de los jueces. Bueno, el problema es que en esa capacitación de perspectiva de género no le tengo que decir como le dicen, este código fue un avance, porque entonces me voy a ir contra la pared. Tengo que decir, mirá que este código no adecuó esas normas internas que tenía que adecuar. Y entonces vos, si querés tener perspectiva de género, tenés que salir del código. Si yo entendí ese proceso intelectual, es un avance. Y ese es el dilema en la cual hoy se encuentra el operador jurídico. Y la realidad de la jurisprudencia demuestra cada vez más que ese obstáculo está dado en esas condiciones o en esa situación. Fíjense que hay pocos casos jurisprudenciales en compensación económica. Ahí tiene una perspectiva de género que tuvo que haber introducido ya el legislador. La posibilidad de que en una compensación económica, un juicio que dura 2 años, 3 años, se va a cámara, etcétera, apela, porque obviamente el demandado sabe que tiene que pagar, pero dice, bueno, yo les tiro. Y en ese estirar es importante, porque en estos 7 años hay muchos casos que durante el juicio
hubo acuerdo y por lo tanto se dejó sin efecto el juicio. Es decir, durante el juicio las partes acordaron. Y entonces, de la lectura de la doctrina, dice, qué bien, dice, las partes resolvieron el conflicto. No, las partes en esa situación, si estaban en juicio de compensación económica, la que está en mejores posibilidades, el que tiene que pagar, respecto de la otra parte que tiene que recibir, que le está haciendo un juicio, si acordó es porque le está dando menos. Ahí está la desigualdad real. Porque yo no voy, si yo me dedico a las tareas del hogar, le estoy haciendo un juicio a la persona que me tiene que pagar, el hombre en general tiene que pagar una compensación económica. Y el juicio va a durar 3, 4 años. ¿Ustedes creen que yo me voy al abogado, yo tengo que pagar, yo hombre tengo que pagar una compensación económica? Y mi abogado me dice, mira, bien, y la demanda por 100, así más o menos sería 100. Perfecto, muy bien. ¿Ustedes creen que antes de la sentencia de divorcio, antes de la sentencia de compensación económica, con todos los recursos que yo tengo y la posibilidad de apelar, ir a cámara, etcétera, como terminan en la mayoría de los casos controvertidos, si yo voy a un acuerdo, le voy a ir a dar 100 pesos? Está claro que esos acuerdos, porque le digo, mira, te tengo que dar, ¿cuánto me he reclamado? 100 pesos. Bueno, yo te voy a dar 50. Y la primera vez me dice, no, 50 es poco. La segunda, no. Y la tercera, después, dame lo que tengas. Esa es la realidad, porque nadie va a pretender imaginar que en esa negociación están en igualdad de condiciones. Si yo me dedico a las tareas del hogar y estoy tratando de que me pague una compensación económica respecto de esa persona, cuando me voy a hacer un acuerdo, obviamente estoy en una desigualdad real. Y en esa desigualdad real significa que lo que me va a dar no es lo que me tiene que dar. Y eso es lo que el operador jurídico tiene que advertir para no decir o reducir, como muchas veces dice, bueno, por ahí de acuerdo, las partes concedieron y acordaron. Bueno, entonces estoy legitimando esa desigualdad real. Entonces no hablemos de perspectiva de género, no hablemos de cambiar los parámetros, entonces, porque estamos legitimando un orden preexistente. En ese contexto, decía cuando en ese camino de 2 o 3 años, más allá del acuerdo, hay algunos casos jurisprudenciales que aplicando perspectiva de género, dice, bueno, como en la demanda hay elementos convincentes y más o menos claros de que va a haber una compensación económica, se adelantan pagos con medidas cautelares, se adelantan pagos anticipados. Entonces algunos fallos, claro, yo tengo que estar 3 años, yo me dedico a las tareas del hogar. Miren que los convivientes no tienen alimento, a diferencia de los cónyuges. Entonces la conviviente lo único que tiene es una compensación económica, va a la abogado y dice, sí, la compensación económica puede ser 100 pesos, sí, bárbaro, a mí me viene bárbaro. Me dice, pero ¿sabe qué pasa? Yo durante estos 20 años que duró la unión convivencial me dediqué a las tareas del hogar, crié a los hijos, y no tengo nada, no tengo un pariente, no tengo un amigo, no tengo una casa para subsistir. Y si yo le puedo pedir alimentos a mi conviviente, no, si está casada, sí. Mi conviviente, no, lo único que le puedo pedir es una compensación económica. Esa compensación económica dice, vamos a poner los casos que son importantes, esos 100 pesos, bárbaro, todo, vamos a hacer un juicio de compensación económica. Pero dice, ¿en cuánto tiempo vamos a cobrar? 3 años. Y si lo que pasa es yo 3 años, ¿cómo hago para subsistir? En esas condiciones, el que me tiene que pagar una compensación económica viene y me dice, ¿cuánto te tengo que dar? 100, te doy 20. ¿Qué le parece que en el acuerdo se da? Y agarra los 20. Lo que tenemos que tener claro es que eso legitima la desigualdad real. ¿Cuál es la mirada del código y de la doctrina que legitima ese código? Dice, no, las partes son mayores, capaces, y por lo tanto hay igualdad. Fíjense en el 513, cuando habla de los pactos de convivencia. En el 513 dice, las disposiciones de título son aplicables excepto pacto contrario a los convivientes. Marca claramente en esa autonomía de la voluntad la igualdad. ¿Pero qué igualdad estamos hablando? Igualdad formal. Igualdad formal, ¿por qué? Porque somos mayores, capaces y firmamos.
Pero entonces estamos igual que hace 200 años, porque hace 200 años me decía, sí, estamos en igualdad. Dice, vos sos mayor, ¿entendés esto? Sí. ¿Sos capaz? Sí, sí, soy capaz. ¿Firmaste? Sí, perfecto. Autonomía de la voluntad. La problemática de hoy en el constitucionalismo moderno, en base a los vulnerables, es justamente que esa igualdad, esa autonomía de la voluntad que habla el código, no es así. Ojalá fuera así, y en ese caso sería válido si los dos estamos en igualdad de condiciones para pactar en esa situación. Pero en la situación que a nosotros nos comprende acá, en las relaciones de familia basadas en el patriarcado y en todas estas cuestiones, cuando yo voy a acordar, si es que estamos de acuerdo con esto, ¿no? Estoy en una desigualdad real. Entonces, si yo quiero modificar eso, no le puedo aplicar la igualdad formal. Porque en definitiva, en esa igualdad formal vamos a legitimar esa desigualdad real. Dice, yo te voy a dar 20 pesos. Y esos 20 pesos, el otro aceptó, sí aceptó. Claro que firmó, pero por necesidad. Digo esto, si nosotros aplicáramos esta misma situación respecto de contratos, fíjense que hasta están más adelantados que nosotros porque hace años que ha avanzado y avanza la ley del consumidor. Justamente la ley del consumidor en contratos se dieron cuenta, fíjense, que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que en contrato donde reina la autonomía de la voluntad, se dieron cuenta que en un contrato las partes, sí, son mayores, sí, son capaces, firman, sí, firman, pero no están en la misma situación de igualdad real. Pues yo me voy a comprar electrodoméstico, una empresa grande, y me dice, bueno, firma acá. Y yo firmo, yo soy mayor, soy capaz. Pero dice, no está en mismas condiciones porque me impone esas condiciones, en esa desigualdad real. Y la ley de consumidor de hace cuánto, hace más de 30 años. En contratos se dieron cuenta. Y avanza la ley de consumidor cada vez más en la protección respecto al consumidor por esa desigualdad real. Bueno, nosotros hoy en familia estamos potenciando justamente una igualdad formal, que es lo que plantea el código, que es autonomía a la voluntad, son mayores, son capaces, firmó. Reitero, si estamos de acuerdo que la problemática es modificar los estereotipos culturales, como dice la CEDAW, de desigualdad real, entonces yo tengo que partir, y ahí viene la perspectiva de género, partir con una legislación que modifique esta situación y que me ponga el acento donde me tiene que poner en todas estas cuestiones cuando hablamos de compensación económica, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que uno trata de que en algún caso un fallo, un juez o una jueza hoy aplique. Y aplique que la CEDAW. Y si, ¿cuándo baja esto? No, esto está muy arriba. Y entonces se legitima todo este sistema, digamos que, reitero, parece que estamos todos de acuerdo, pero en la práctica avalamos todo un criterio o una ideología del código basado en una igualdad formal. Y entonces siempre vamos a dar, o vamos a tener un discurso paralelo a la norma y a la realidad. No sé si hay preguntas, dudas sobre estas cuestiones. Por ahora no, doctor. Acá por ahí vamos a leer un comentario que nos hace una colega. Sí. Nos dice, la Cámara de Apelaciones de Esquel, el 18 de agosto de 2020, por discriminación indirecta con relación a los matrimonios, con base en el artículo 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 1 y 24 de la Convención sobre Derechos Humanos, artículo 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la misma Cámara ya había
A ver, vamos a bajar un poquito. Sí, La claro, misma que la cámara, cámara de Chubut, la que después confirma, claro. la Porque misma en cámara, ese fallo de la cámara de Chubut, sí, sí, ¿me escucha? sí. Bien, porque ella continúa que dice la misma Cámara ya había declarado la inconstitucionalidad del plazo en un reclamo por caducidad del plazo a la compensación del matrimonio. Muy particular ese caso. Es un comentario que nos hizo la colega. Sí, porque en el caso que decía de Chubut, que es del 11 de agosto del 2020, la Cámara declara por dos razones la inconstitucionalidad, que me parece importante para utilizar como argumento en los escritos judiciales. Primero, se trataba de conviviente, ¿no? Primero, por la inconstitucionalidad, por la desigualdad de trato en la compensación económica respecto al matrimonio y la unión convivencial. ¿Por qué? Destacando esto que dije hoy. Parece que es una igualdad formal, porque dice caducidad por 6 meses. Pero ¿dónde está la desigualdad real? En que el plazo comienza a correr distinto en uno y otro, y ahí está la desigualdad real. Y ahí está el reflejo de la jurisprudencia que el conviviente se encuentra con la caducidad, que muy pocas veces se encuentra el cónyuge en estas condiciones. O sea, declara la inconstitucionalidad por la desigualdad de trato, como vos decías, del matrimonio y la unión convivencial, pero el segundo argumento, que es el que acá nos convoca en este caso, es por perspectiva de género. Es decir, porque el 525 dice, ya en el caso concreto del conviviente, no ha tenido perspectiva de género para darle estos 6 meses en razón de esta circunstancia. O sea, por esta doble circunstancia declara la inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Ahí lo que me parece que el operador, digamos, el abogado litigante, lo que tiene que fundar las normas es afuera del código, si quiere perspectiva de género. Poner e incluso contrastar con la norma interna para marcar la incompatibilidad. Y entonces frente a eso decir la pregunta, ¿a usted le parece que esto es con perspectiva de género? Y el juez que vale va a decir, no, la verdad que tiene razón, dice. Esto es, yo puedo decir cualquier cosa que estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero no tiene perspectiva de género. Eso es lo que me parece nosotros tenemos que hacer como primer paso, como operadores jurídicos, para saber dónde estamos parados. Y entonces ahí podemos llegar a plantear algún cambio en relación. Porque si nosotros nos subimos al discurso de que, el nuevo código tiene perspectiva de género, a ver en la Argentina, yo estoy en Brasil, vengo a la Argentina y digo, qué bárbaro esto, me voy a... escucho una jornada, bárbaro, dice, bueno, a ver, tráeme 100 casos de jurisprudencia de la Argentina, y 99 me dicen otra cosa, y dice, no, pero entonces esto es un discurso, porque si esos fallos o la ley reflejara el discurso, bueno, pero la realidad es que dice, pero esto que estamos de acuerdo en el discurso, ¿dónde lo pusiste en la ley? No, esto está en el discurso. Si vos querés derecho, es otra cosa. Ese es el escenario que me parece importante que uno pueda tomar como punto de partida en esta cuestión. Por eso digo, si es que estamos de acuerdo de abordar esta, o si es que estamos de acuerdo que hay una desigualdad real, como la hay. Doctor, Sí, agrego una pregunta que sí, están haciendo acá por el chat. Alejandra nos dice, me han sí. rechazado una compensación económica en el marco de un divorcio porque se habían separado en 2013 y la figura de la compensación económica no existía, en proceso de fundamentación de recurso. Uh-huh. ¿Qué hacemos Sí, en ahí ese caso? también ahí la jurisprudencia, sobre todo los primeros años del 2015, se aplicó mucho en lo que tenía que ver con la ley aplicable, el derecho transitorio, el artículo 7 del Código, y en realidad coincide con esa circunstancia que decía ahí en el caso, que la jurisprudencia, aplicando el artículo 7, dice, bueno, todos los matrimonios que se
extinguió antes de la entrada en vigencia del 1 de agosto del 2015, y las uniones convivenciales, que hubieron muchas uniones convivenciales, dice, no es aplicable la compensación económica. Ahí estamos de acuerdo. Pero ahí también, y en varios temas que no es el caso en este momento, nosotros hemos hecho referencia a que no hay ningún caso en la Argentina del artículo 7, miren lo que estamos diciendo, por aplicación del artículo 7, es decir, del derecho transitorio, donde se haya aplicado perspectiva de género y donde se haya aplicado darle más derechos. Es decir, es cierto, la unión convivencial, planteo casos que se han dado, se extinguió en vigencia del régimen anterior. Entró el 1 de agosto en vigencia el nuevo código. Y estaba dentro de los 6 meses. Planteó la conviviente. Y entonces la justicia que le digo, no, de acuerdo al artículo 7, que es así, es irretroactivo, y por lo tanto esta unión que se extinguió, que se formó obviamente y se extinguió en un régimen anterior, no le es aplicable. Estamos de acuerdo con el artículo 7, con lo que dice el artículo 7. Ahora, el artículo 7 está por debajo de la CEDAW. En consecuencia, yo en esa circunstancia puedo decir, bueno, pero si el código anterior me daba derecho como conviviente a mí a la compensación económica, no. El código nuevo me da derechos, yo tengo, sí, aplico la ley que me da más derechos. Y este argumento, ojo, si yo tomo normas previsional del derecho de pensión, es muy utilizado esto de que una ley posterior me da más derechos. Pero en esta cuestión es como que el artículo, parecía que está, el artículo 7 del código y después están todas las convenciones abajo. Eso es lo que me llama mucho la atención en esta, digo, no es que desconozco el artículo 7, pero digo, en una circunstancia particular yo puedo cuestionar el artículo 7 como puedo cuestionar el artículo 20, el 40, el 60, el 70. Digamos, no es absoluto eso, o no puede ser absoluto eso. Continúo con otra pregunta, doctor. Sí. Dice, sí. Ante la extensa demora en la tramitación de los juicios y la imperiosa necesidad de trabajar de la ex cónyuge, ¿esa situación perjudica a quien reclama la compensación económica o el juzgador debe mirar la situación al momento del divorcio? Y formalmente al tiempo del divorcio para la institución, porque la compensación económica refiere a todo el periodo que han estado en normal convivencia. Y acá tenemos otra pregunta en el chat. Lorena nos dice, ¿de qué manera usted cree que puede ir haciendo camino, se puede ir haciendo camino en estos casos ante la desigualdad de género? El primer camino es, me parece, en la formación y capacitación del operador jurídico, y digo tanto el litigante como el juez, es hacer un diagnóstico real de que en las relaciones de familia del código no hubo perspectiva de género. Porque entonces yo sé con qué herramientas me voy a manejar. A mí me parece que el obstáculo mayor hoy es del operador jurídico que tiene un chip que reproduce creyendo que eso ha sido un gran avance. Y entonces, por eso digo, vamos contra la pared. Porque vamos a suponer que fue un gran avance. Entonces digo, todos los fallos me tienen que dar la razón. No, me aplican el 525, me hacen perder el derecho. Ahí me parece que está la clave. Porque ahí va a haber posibilidad que el legislador cambie primero. Mientras tanto, los jueces tienen que dictar sentencia, pero lo importante es que el legislador cambie para que la gente no tenga que ir a pelear a la justicia a ver si en algún caso y después de un tiempo de costo le da este derecho. ¿Qué más? A ver, vamos a seguir. Veamos. Bueno, y la colega que nos preguntaba sobre
la necesidad de que tenía la excónyuge en trabajar, ¿no? Y ver esta situación el juzgador, también nos agrega Sí. cuáles son los requisitos fundamentales para reclamarla. ¿Cómo para reclamarla? Para el reclamo tiene que haber una cesación de la unión convivencial, en este caso, y dentro del plazo, y lo que la ley le establece ahí al juez son ciertas pautas que está indicada en la ley que debe observar el juez, y el juez, dentro de la subjetividad, analizará esas pautas para establecer primero la admisibilidad o no, porque digamos no es obligatorio que el juez dicte una compensación económica, o sea, puede admitirla o rechazarla, y si admite, y ahí está la importancia de la prueba, que no es menor, por eso digo la perspectiva de género, es que la ley también tenga una presunción de prueba que no trae, porque no es menor esto, lo de la prueba, porque yo me dediqué a las tareas del hogar. Y bueno, a ver, pruebe que usted le lleva todos los días al colegio. Sí, tengo todas esas circunstancias que tener que llevar al expediente en esas condiciones, porque eso va a estar relacionado con el quantum, porque la prueba va a estar directamente vinculada no solamente con la admisión o no de la compensación económica, sino cuánto es. Porque después en el segundo problema dice, bueno, ¿cuánto es? Cae dentro de la hipótesis de compensación económica. Bueno, entonces el juez tiene que decir, bueno, esto es 10 pesos, 50, 500, 600, y ahí está el problema también, en la prueba. Fíjense que en alimentos hay un delito de la década del 70, en el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que es del año 1949, un delito penal de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. En los primeros años de vigencia de esa ley, estoy hablando del 49, se advirtió que el hombre, el demandado, miren lo que estoy hablando, 70 años atrás, no se hablaba de la perspectiva de género como palabra, digo, pero miren si no es perspectiva de género. Dice, el hombre que tenía que pasar alimento respecto de sus hijos, luego de la separación o del divorcio, o del juicio de alimentos ya propiamente dicho, se insolventaba. Es decir, una práctica en la cual el obligado, el alimentante, por supuesto alimentante, se insolventa. Entonces se incorporó el artículo 2 bis en la 14.394 en alimentos, en incumplimiento de la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, un artículo 2 bis en la cual hay un agravante de la figura penal, agravante por insolvencia fraudulenta, en virtud de estas prácticas que se daban en razón de eso. Bueno, década del 70. Digo, si yo quiero tener acá en compensación económica, si hubiera querido tener una perspectiva de género, una de las tantas cuestiones, porque podemos hacer una enumeración casi interminable, es establecer, en el caso de la prueba, de una circunstancia donde si hay una omisión, ni hablar de una insolvencia, pero sin llegar a la insolvencia, omisión. En la compensación económica, el que tiene que probar dice cuánto patrimonio tiene. Y sí, respecto a los bienes inmuebles y los muebles registrables no hay ningún problema porque es más fácil probar eso. Pero respecto de bienes, valores, etcétera, en compensación económica que no denunció y después se demostró en el juicio que tenía una cuenta o tenía un valor que no lo denunció, no tiene ninguna sanción. Entonces, la persona omite y dice, bueno, si me lo encuentra, bueno, se declarará. Hoy ya en el contexto actual de habiendo pasado 70 años de jurisprudencia de alimentos, en compensación económica yo tengo que establecer esta circunstancia específica de la omisión, primero, y ni hablar de la insolvencia fraudulenta respecto de estas circunstancias. No hay nada de eso. Y entonces la persona tiene que decir, no, pero nosotros teníamos un nivel de vida bárbaro, nos íbamos a Europa. ¿Y cómo hacía si iba a Europa? Yo no le puedo probar que tiene ingresos, sí, pero teníamos y tiene un nivel de vida bárbaro. Dice, bueno, y pruebe. ¿Y cómo prueba? A veces la prueba es fácil porque tiene ingresos formales. Bueno, todo eso
con la historia que nosotros tenemos, fundamentalmente de alimentos, ya hoy tiene que haber el ABC, es decir, acá tenemos que establecer esa conducta procesal, una consecuencia como punto de partida respecto de esto. Doctor, nos queda una preguntita acá en el chat, que ya estamos en horario. Bueno. María nos dice, ¿cómo le parece que debió considerar el legislador la compensación económica con perspectiva de género? Por eso hay muchas cuestiones que tienen que ver con la legitimación activa sin plazo de caducidad, porque hay un montón de variables y problemáticas que la mujer en este caso se encuentra frente a una ruptura, como dije al comienzo, y en todo caso el juez va a valorar en cada caso, porque digo, yo vengo a los 7 años que nos separamos, digo, vengo a pedir una compensación económica, y entonces ¿cuántos años se separaron? 7 años. ¿Y por qué no vino en estos 7 años? Y porque no quise venir. Y el juez le va a decir, no, no hay compensación económica, está dentro de la facultad de él. Ahora, si le dice, no vine en estos 3 años porque tuve una enfermedad, porque tenía un hijo que tenía un problema de salud y pasaron 3 años, te digo, sí, es justificado. Estoy poniendo casos totalmente arbitrarios en estas circunstancias, y ahí yo tengo que darle la posibilidad de tener esa legitimación activa. Ni hablar en la prueba, ni hablar en los adelantos. Si yo demuestro desde que se inició la unión convivencial hasta que el inciso A cuando habla de las pautas, el patrimonio que tenía al inicio y el patrimonio que tenía al final. Si yo en la demanda ya establezco esto, ¿qué sería una perspectiva de género? Justamente porque la persona que está haciendo el juicio tiene que esperar 3 años y entonces en la negociación le va a dar cualquier cosa o le va a ofrecer cualquier cosa y a veces por necesidad le va a aceptar. ¿Cuál sería la perspectiva de género? Que se establezcan adelantos. Entonces, cuando a mí me dé adelantos, ya no voy a aceptar cualquier cosa porque voy a estar un poquito más igualado. O sea, por lo menos voy a tener la posibilidad de decir, no, 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 yo con estos adelantos aguanto. O, bienvenido sea, si hay acuerdo. Digo, pero si yo estoy recibiendo 0 y voy a recibir 0 a los 3 años, y después de los 3 años vamos a ver la forma de pago, imagínense que ahí empieza el problema, entonces yo estoy en una situación totalmente desventajosa. Eso digo y otras cuestiones, por eso aclaro, no es que es una cuestión puntual, sino que hay un montón de elementos que yo puedo tomar si es que tengo perspectiva de género. Por eso lo que quiero significar claramente para que quede en claro lo que digo es, yo leo las normas y las posibilidades fácticas que pudieran haber habido, y si a mí alguien me dice que el código tuvo en compensación económica y en otros temas, pero en este caso como perspectiva de género, digo, es un discurso vacío totalmente de contenido. Bien, doctor. Ya estamos en horario. Bueno. Lo que le quería preguntar, si después me pasa al mail los fallos de los que hablábamos. El fallo de la bien, el fallo. Corte, sí. Bien, y yo a los asistentes se los voy a compartir por mail junto con el certificado correspondiente de la capacitación. ¿Algo más para agregar, Néstor? Cualquier cosa también, cualquier cosa también, mi Instagram es nestor.e.solari, que ahí suelo subir actividades que le puedan interesar a la gente, ¿no? Nestor.e.solari. Perfecto, ahí está. Así que, bueno, agradeciendo a todos y todas los que han participado, a vos, Blanca, y a la doctora Jiménez, y al Colegio Siempre de Abogados, que estamos con distintos temas y seguramente en algún momento analizaremos otra cuestión o otra temática de interés, ¿no? Gracias. Por supuesto, y ojalá que sea en forma presencial la próxima, ¿no? Ojalá también, sí, volviendo a la presencialidad. Muy bien. Creo que en el 2018 tuvimos Azul. Ya hace bastante. Bueno, doctor, el Colegio de Abogados de Azul agradece su participación, y a los asistentes, los que están anotados en el curso de posgrado de familia, nos encontramos el próximo lunes por Zoom a partir de las 16:30. Muchas gracias a todos por participar
y hasta pronto. Gracias, Néstor. Gracias, al contrario, gracias, muy amable a ustedes, gracias.